Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixis Iesu discipulae suae parabolam am, simile erit regnum caelorum decent virginibusque accipientes lampades suas, exierum ovian esponse et esponse, quique autem ex eis eran patui, et quique prudentes et quique patui, accipietis lampadibus non, sum serum oleo secum prudentes, pero accipierum oleos et vasis suis cum lampadibus, media omora autem facentes esponso, dormit averum omnes, et dormierum, media autem noctem clamor factum eis, ecce sponso venis exite oviam ede, et unsurrexerum omnes virgines ilde, et ornaverum lampades suas. Fatue autem sapientibus dixerum, date nobis te oleo vestro quia lampades nostre, extinguntur responderum prudente dicentes, ne forte non sufficet nobis et vobis, ite potius et vendentes et debilis vobis, dum autem irem emene veni esponsus, et tue parate eran intraverum eo ad annuncias, et clausa eiam, novissimes vero venum et relique virgines dicentes, Domini, Domini, aperi nobis, ad ille responde ai, amen dico vobis nescio vos, vigilatita quia nescitis diem neque oram. Laus tibi Christe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Causa mucho la atención que en el antiguo calendario litúrgico de la Iglesia Católica está abundantemente lleno de santos mártires que se celebran casi todos los días. Hay algún mártir que se conmemora o una fiesta de un mártir que se celebra, como hoy celebramos a Santa Filomena. ¿Por qué los mártires aparecen tanto? Porque los mártires, con su vida, que dieron voluntariamente, son testigos de que la doctrina de Jesucristo es verdadera, y por eso estuvieron dispuestos, con la gracia de Dios, a dar la vida por Jesucristo. Y por eso el mártir es el ejemplo de lo que debe ser un cristiano. Un cristiano tiene que estar dispuesto a dar la vida por Jesucristo. Y lamentablemente eso es lo que hoy escasea hoy. Hoy estamos viviendo un cristianismo, un catolicismo mediocre, en donde la gente lamentablemente no está dispuesta a dar la vida por Jesucristo. Y es por eso que tenemos que reflexionar frente a nuestro Señor Jesucristo, cómo estamos viviendo como cristianos, como católicos, y cómo tenemos nuestras lámparas. ¿Qué representan esas lámparas que hemos escuchado en el Evangelio? Representa el alma en gracia de Dios. Solo los que están en gracia de Dios se pueden salvar. Los que no están en gracia de Dios no se pueden salvar. Entonces es importante darnos cuenta que con la vida de gracia nos estamos jugando la redención. Para eso Cristo murió en la cruz. Para eso Cristo se entregó en la cruz por nuestros pecados. Para eso Cristo quiso hacer la redención. Justamente Cristo quiso hacer la redención para que nosotros tuviéramos salvación. Y por eso los santos mártires nos recuerdan a nosotros que estamos en un camino de salvación y que muchas veces Dios nos va a pedir que nosotros hagamos esfuerzos o sacrificios para poder cumplir los mandamientos de Dios, pero sabiendo que quien nos sostiene para cumplir los mandamientos de Dios es nuestro Señor Jesucristo. ¿No dijo Él en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5, cuando hablaba de la vid y los sarmientos: sin mí nada podéis hacer? ¿Qué podemos hacer sin Jesucristo? Y ahí vemos cómo la gracia de Dios actúa. Si nosotros miramos en la vida de Santa Filomena, una niña de 12 años que ha consagrado su virginidad a nuestro Señor Jesucristo, y que esa gracia que ha recibido
de consagrar su virginidad a nuestro Señor Jesucristo, le da fuerzas para poder decir frente al tirano que la está solicitando para que sea su esposa, decir: no, mi esposo es Jesucristo y yo prefiero morir antes que traicionar a Jesucristo. Realmente, para dar ese paso heroico tiene que tener la gracia de Dios obrando en nosotros. Y por eso es importante que tomemos conciencia que la gracia de Dios va a obrar en nosotros en la medida que nosotros no le pongamos obstáculo a la iniciativa de la gracia. Porque si nosotros ponemos obstáculo a la iniciativa de la gracia será suficiente, pero no será eficaz. Todos recibimos gracias para poder responder a Jesucristo. Por todos murió en la cruz Jesucristo, pero no a todos aprovecha, no todos se salvan, porque no todos responden a la gracia de Dios. Dios no va a obligar a que le respondamos, nos va a llamar, nos va a buscar, nos va a salir al encuentro, como sale en la parábola, pero no todas van a tener la lámpara encendida, es decir, no todos van a vivir en gracia, lamentablemente. Y es por eso que nosotros tenemos que reflexionar de la importancia de cuidar la vida de la gracia, de la importancia de vivir en gracia de Dios, de la importancia de luchar para no perder la vida de la gracia. Por eso la Iglesia insistía tanto que pidiéramos la gracia de la perseverancia final. De ahí viene la costumbre de rezar las 3 famosas Ave María, pidiendo la perseverancia final, pidiendo morir en gracia de Dios. Del corazón de Cristo han brotado los sacramentos y ha brotado la Santa Misa. Y esto lo tenían muy claro los primeros cristianos. Los primeros cristianos arriesgaron su vida por la Santa Misa. Los primeros cristianos arriesgaron su vida por la doctrina católica. Los primeros cristianos arriesgaron su vida por Jesucristo. Y nosotros, ¿estamos dispuestos a arriesgar la vida por Jesucristo? Es una pregunta de examen de conciencia que nos tenemos que hacer frente a Jesucristo. No es una pregunta que tienen que contestar al sacerdote, es una pregunta que tiene que contestar a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Una pregunta que tiene que contestar a Él, que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Cristo nos ha comprado con su sangre. Cristo ha pagado por nosotros en la cruz. Y por lo tanto, valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el sacerdocio católico que brota de nuestro Señor Jesucristo, ese sacerdocio católico que brota del corazón de Jesús, ese sacerdocio católico que comienza cuando Cristo se encarna y en el seno purísimo de la siempre Virgen María es consagrado sacerdote, ungido por el Espíritu Santo, por el Eterno Padre, en esa catedral santa y pura que es la Virgen Purísima. Y ahí comienza Jesucristo, el camino de la redención, que va a obrar en la cruz entregándose voluntariamente por nuestros pecados. Pero es tan abundante la redención de Jesucristo, es tan abundante lo que Dios va a obrar en la cruz, que no solo va a perdonar los pecados, sino, como otras veces lo hemos meditado, va también a preservar del pecado a la siempre Virgen María y la va a hacer inmaculada. Y por eso muestra que el poder de la redención no solo puede perdonar los pecados, sino que también puede preservar del pecado. Y es por eso que la Virgen Santísima al pie de la cruz nos invita a nosotros a dar una respuesta de amor, una respuesta de entrega a nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos muy bien que en este mundo, en esta vida militante, en donde estamos luchando para llegar al cielo, amor y sacrificio van a ir juntos. Por eso cuando meditábamos en el mes de junio sobre el Sagrado Corazón, veíamos amor, reparación y desagravio. Jesucristo nos llamaba a amarlo, pero ese amor se iba a manifestar en nuestros sufrimientos diarios. ¿Cómo llevamos nuestros sufrimientos diarios? ¿Por amor a Jesucristo? ¿Los llevamos con fe, con mirada de entrega? ¿O nos desesperamos frente al sufrimiento? No tenemos que desesperar frente al sufrimiento, porque tenemos a alguien que se ha entregado por nosotros, que es Jesucristo nuestro Señor. Y esto es lo que entendieron los santos mártires. Y por eso los mártires, como testigos de nuestro Señor Jesucristo, nos llaman a nosotros también a diariamente entregarnos a Jesucristo. Santa Teresa de Jesús decía algo muy importante, que nosotros tenemos que meditar, y si lo lleváramos a la práctica nos podríamos santificar fácilmente. Hacer extraordinariamente bien lo cotidiano de cada día. Donde Jesucristo te ha puesto,
donde Jesucristo te ha instalado, donde Jesucristo quieres que tú estés, tienes que tratar de hacer extraordinariamente bien lo cotidiano de cada día y con mirada de fe y pensando que eso te tiene que llevar a la vida eterna. Cuando nosotros asistimos a la Santa Misa, a la renovación del sacrificio de la cruz, cuando comemos su cuerpo y su sangre en la Santa Comunión, cuando confesamos nuestros pecados en el sacramento de la penitencia, hacemos otra cosa que llenarnos de la gracia de Dios para tomar conciencia que tenemos que hacer extraordinariamente bien lo cotidiano de cada día. Santa Filomena era hija de un rey y se hizo cristiana y prefirió la muerte antes que traicionar a Jesucristo. Pasó por varios tormentos y sin embargo permaneció firme, incolume. ¿Por qué? Porque no dudó de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros tenemos que permanecer con la lámpara encendida, en medio de las cruces, de las dificultades, de los problemas, de las tentaciones que tenemos que pasar diariamente, que son inevitables, pero las podemos pasar con mirada de fe o las podemos pasar con desesperación. Nosotros elegimos. Qué importante que nos agarremos del Santo Rosario. El Santo Rosario que nos da la vida de Jesucristo. El Santo Rosario que nos hace decir el nombre de Jesús, Dios salva. El Santo Rosario que nos hace adorar a Jesucristo desde el corazón inmaculado de María. El Santo Rosario que la Virgen nos ha dado para que nosotros en los misterios nos escondamos y nos protejamos con Jesucristo, nos revistamos de Jesucristo. El Santo Rosario bien rezado dispone el alma a recibir mejor los sacramentos. El Santo Rosario bien rezado dispone el alma a mirar con mirada de fe los sufrimientos que tenemos que pasar y poder verlos de otra manera distinta. Muchas veces los sufrimientos los vemos como castigos. Decimos cuando sufrimos, uy, Dios me ha abandonado. Cuando en realidad, queridos hermanos, el sufrimiento está mostrando la misericordia de Jesucristo, que te manda algo que sufras para no tener que condenarte por toda la eternidad. Y que permite un sufrimiento para que tú, estando en gracia de Dios, lo puedas ofrecer y así puedas llegar al cielo a la vida eterna y te puedas unir a su cruz. Entonces el sufrimiento no es un castigo de Dios. El sufrimiento es una bendición de Dios y una misericordia si lo vemos con estos ojos. Ahora, si lo vemos simplemente con ojos humanos, sin proyección a la vida eterna, y es algo desesperante. ¿Qué hace la gente hoy que no tiene fe? ¿Qué hace la gente hoy que no cree en la vida eterna? Desespera, se suicida, entra en depresiones terribles, no le encuentra sentido a la vida, vive desesperada. ¿Por qué? Porque no cree en Jesucristo, porque no tiene a Jesucristo, porque no cree en la vida eterna, porque no cree que hay algo más de lo que ve. La gente hoy vive dando culto al dinero, dando culto al placer, dando culto a un celular, dando culto a una computadora, dando culto a decisiones caprichosas. La gente hoy se separa y se junta en pareja como cambiarse de medias. Lo ven como algo normal. Así vive la gente hoy. Y eso lo ve como cotidiano. Pero no cree. Y al no creer, vive sin rumbo, sin fin. Hoy en día están abarrotados los psicólogos, psiquiatras de gente. Y la gente no puede cambiar. ¿Por qué? Porque no encuentra a Dios. Y por más que acudas a profesionales, si no encuentras a Dios, no vas a poder superar eso. Porque no estás cumpliendo la finalidad para que el hombre fue creado. Por eso decía San Agustín justamente, me creaste para ti y solo descansaré en ti, Señor. Y San Agustín llevó una vida terrible, llevó una vida de pecado, una vida alejada de Dios, una vida de enemistad con Dios terrible, de lujuria, de mentiras, de engaños, de soberbia. Y se convirtió y aceptó a Jesucristo y se hizo católico. Y no solo se hizo católico, sino que fue sacerdote y obispo, llamado de la vida de pecado a ser lumbrera en la iglesia y doctor de la iglesia. ¿Y por qué obró eso? Porque dejó que la gracia fluyera en él. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como dice el apóstol San Pablo. Hoy también escuchábamos para reflexionar el evangelio que correspondía al domingo 12º después de Pentecostés, en donde Jesucristo también nos proponía parábolas.
Jesucristo, por lo general, en el Evangelio, predica a través de parábolas, a través de comparaciones, donde muestra la doctrina católica, la doctrina de Jesucristo sobrenatural, profundísima, pero de una manera sencilla. De una manera sencilla, pero profunda. ¿Qué es lo que nos muestra en esta parábola del buen samaritano? ¿De a dónde baja? De Jerusalén. ¿A dónde? A Jericó. Jerusalén es el cielo, es el reino de los cielos. El Verbo eterno junto al Padre y al Espíritu Santo, que está en un reino celestial, que está en un reino de felicidad, que está en su hábitat, baja a la tierra, se hace hombre, entra en el seno de la Virgen, entra en Jericó, viene acá con nosotros a vivir en medio de estos gusanos pecadores que han ofendido a Dios. Hijos de la ira, les llama el apóstol San Pablo. Y sin embargo, viene a reconciliarnos, viene a morir por nosotros, viene a entregarse en la cruz para nuestra redención y lavarnos con su sangre y hacer que esas vestiduras que están mugrientas por el pecado queden más blancas que la nieve gracias a la gracia de Dios. Porque como dice el Apocalipsis, lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, lavaron sus vestiduras en la sangre de Cristo. Cada vez que te confiesas y te lavas con la sangre de Cristo, son perdonados tus pecados. Y si estás en gracia, es aumentada la gracia y eres fortalecido para no volver a caer en pecado. Lamentablemente hoy vivimos una mediocridad muy grande y muchas veces hasta los que dicen ser practicantes se preguntan: voy a vivir la moral del límite. ¿Hasta dónde es pecado? ¿Hasta dónde no es pecado? ¿Hasta dónde puedo llegar? Jugando con los límites. Nosotros, si somos católicos y de en serio, y si tomamos conciencia de lo que es la vida eterna, no vamos a jugar con los límites. Cuando ustedes aman a alguien, no juegan con el límite para ver hasta dónde lo pueden ofender y hasta dónde no lo pueden ofender. Tratan de no ofenderlo, tratan de darle lo mejor. ¿Por qué? Porque lo aman. Entonces, si estás lleno del amor de Dios, si quieres que el amor de Dios fluya en ti, lo primero que te tienes que preguntar: ¿cómo tengo que hacer para agradar a quien amo? Por eso el Señor le dice al doctor de la ley, le hace contestar cuál es el primero y principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. El maestro de la ley lo sabía, el mandamiento, pero lamentablemente no lo vivía. Y a veces, muchas veces, podemos saber las cosas, pero como dice el apóstol Santiago, como oyente olvidadizo, no las vivimos. Entonces, si creemos una cosa y vivimos otra, vamos a terminar creyendo lo que vivimos. ¿Qué es lo que le pasó a los judíos? Esperaban un Mesías, pero no el Mesías prometido por los profetas. Esperaban un Mesías, pero que se habían fabricado ellos. Esperaban un Mesías, pero que los librara solamente del poder romano y les dieron poder político y económico. Y terminaron apostatando del Mesías. No sea que a nosotros también nos pueda pasar como católicos, que tenemos la promesa y terminemos apostatando, como tantos otros han apostatado, por querer vivir un catolicismo light, un catolicismo olvidado de la vida eterna, un catolicismo que no quiere proyección al cielo. Queridos hermanos, en este mundo estamos de paso, como decía Santa Teresa de Jesús, una mala noche en una mala posada. Es más lo que sufrimos que lo que podemos gozar en este mundo. Los gozos de este mundo son pasajeros. La apariencia de este mundo pasa. La palabra que usa griega San Pablo cuando habla de la apariencia, habla de una obra de teatro. Esto es como una obra de teatro, pasa. Pero el cielo permanece para siempre. Por eso los cartujos tienen un lema. Decía: mientras el mundo gira, la cruz permanece. El hombre pasa. Hoy estamos jóvenes, mañana viejos. Hoy tenemos dinero, mañana no lo tenemos. Hoy estamos sanos, pasado podemos estar enfermos. Hoy estamos vivos, mañana podemos estar muertos. Sin embargo, mientras el mundo gira, la cruz permanece. Si estás unido a Jesucristo, aunque mueras, permanecerás por toda la eternidad unido a Jesucristo. Pero si estás separado de Jesucristo y te encuentra la muerte separado de Jesucristo, quedarás separado por toda la eternidad de Jesucristo. Cuidado con lo que nos estamos jugando. Cuidado. Tomemos conciencia de lo que es vivir en gracia de Dios, de lo que es la vida cristiana. 2 denarios pagó al posadero para que cuidara a aquel hombre que habían golpeado, según cuenta la parábola. Dice San Agustín que ese 2 denarios es el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo, que van unidos.
porque vienen de la virtud de la caridad. Acá no estamos hablando de la solidaridad que hoy se habla. Estamos hablando de una virtud sobrenatural, de una virtud teologal que viene de Dios. Dios nos presta su amor para que lo amemos a Él y amemos al prójimo por amor a Él. Por amor a Cristo amamos al prójimo aún que nos hace daño, porque descubrimos que Cristo ha muerto también por ese prójimo que tú no aceptas, por ese prójimo que te cae mal, por ese prójimo que te traicionó, por ese prójimo que te hizo daño. Murió Cristo también por él. Si bien es cierto que te puedes precaver del daño y no tienes que ser tonto y ponerte en peligro, pero es cierto que no tienes que guardar en tu corazón ni bronca, ni odio, ni rencor, ni deseos de venganza, sino al contrario, deseos que esa persona se salve y rezar por esa persona. El odio, la bronca, el rencor, el deseo de venganza, cuánto daño hace en nuestro corazón y cómo nos cierra al amor de Dios, porque no nos hace imitar a Jesucristo, que nosotros siendo hijos de ira y habiéndolo ofendido tanto, murió en la cruz por nosotros y nos perdonó los pecados. Y cuando Cristo perdona los pecados nos olvida, no anda recriminándonos. Cuando Él perdona, olvida. ¿Y nosotros cómo perdonamos? Vivimos aquello que rezamos en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántas deudas te ha perdonado Jesucristo? Si tuvieras que contar todos los pecados mortales que te ha perdonado Jesucristo, todos los pecados veniales, ¿podrías contarlos? Queridos hermanos, volvamos nuestra mirada ante Jesucristo, nuestro Señor, que ha dado su vida por nosotros. Volvamos la mirada a tantos mártires que han entregado su vida por amor a Jesucristo y pidamos fuerzas para poder ser fieles a Jesucristo. Y cada vez que desgranemos el rosario, descubramos a Jesucristo que se quiere formar en nosotros, para que no seamos nosotros los que vivamos, sino que sea Cristo viviendo en nosotros. Cuando nosotros rezamos los misterios dolorosos en el rosario, estamos rezando la redención de Jesucristo obrada en nosotros. Esa redención voluntaria que llevó a Jesucristo, Dios hecho hombre, a tomar la condición de siervo, a hacerse esclavo y entregarse como obediente a la muerte y muerte de cruz. Ves a Cristo orando en el huerto de los olivos, sudando sangre, abandonado de sus apóstoles más queridos, Pedro, Santiago y Juan, dormidos. No podéis haber velado conmigo ni siquiera una hora. Velad y orad para no entrar en tentación. No solo orar, sino velar, tomar conciencia de que somos débiles. Por eso tenemos que evitar las ocasiones próximas de pecado, y muchas veces no salimos del pecado porque no queremos evitar las ocasiones próximas de pecado. Jugamos con los límites. Total, después me confieso. Ese total, después me confieso, es más grave que el pecado que has cometido, porque estás abusando de la misericordia de Dios. Te estás burlando de Cristo en la cara, le estás pegando una cachetada porque estás seguro que Cristo te va a perdonar. Entonces no abusemos de la gracia de Dios. Tomémoslo de en serio, evitar las ocasiones próximas de pecado. No juegues con fuego porque te puedes quemar. No juegues con tu salvación porque te puedes perder. No juegues una ruleta rusa espiritual porque te puedes condenar por toda la eternidad. Cristo fue azotado terriblemente por nuestros pecados y su sangre caía en esas carnes que se desgarraban por nuestros pecados carnales, se desgarraban por nuestros pecados. Y Cristo nuestro Señor sufrió una coronación de espina por nuestro orgullo, por nuestros malos pensamientos, y cargaba una cruz terrible en donde cargaba cada uno de los pecados que has cometido, y cargaba cada uno de tus problemas y cada una de tus dificultades para que tú tuvieras alivio y tuvieras perdón y tuvieras gracia y tuvieras misericordia y tuvieras la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Jesucristo se entregó en la cruz y murió para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. ¿Y tú cómo respondes? Lo que sufres tú es nada con lo que ha sufrido Jesucristo. Entonces no nos quejemos de lo que suframos, sino al contrario, veamos en los sufrimientos que Cristo está formando su figura en nosotros para que nos salvemos, para que vayamos a la vida eterna. Cuando meditamos los misterios de gozo, estamos llamados a ser niños, porque si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. San Mateo capítulo 18, versículo 3. Tenemos que hacernos pequeños, abandonados totalmente en las manos del Padre Celestial, como Jesucristo, que entró en el seno purísimo de la Virgen y estuvo 9 meses encerrado en esa cárcel espiritual, en silencio, en oración, entregado para el sacrificio.
llevando 30 años de vida oculta y solo 3 años de vida pública. La sabiduría eterna y encarnada estuvo en silencio trabajando y ofreciendo a su Padre Celestial la obediencia para reparar nuestra rebeldía, que no nos queremos someter a Dios. Hoy el hombre moderno dice, yo no me voy a someter a Dios, no me voy a someter a nadie, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Qué me tienen que decir? Que yo tengo que ir a misa, que tengo que rezar, que tengo que cumplir los mandamientos. ¿A mí qué me tienen que decir? Yo voy a hacer lo que yo quiera, olvidándome que Dios me ha creado y que me ha comprado con su sangre redimiéndome. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso ese reino de los cielos está manifestado en los misterios de gloria, donde se nos muestra los frutos de la redención obrada por Cristo, los frutos de hacernos pequeños, que es el fruto de la vida eterna. Y esto entendió Santa Filomena, y esto entendieron los mártires, y esto entendieron los santos que celebramos diariamente, en donde lamentablemente la gente o desconoce la vida de los santos, o algunos que dicen tener devoción a los santos, terminan teniendo una devoción de tipo pagana y no cristiana. En vez de ser los imitadores de Cristo que nos llaman a que nosotros los imitemos, por ejemplo, San Expedito. ¿Qué hizo San Expedito? Se hizo bautizar y dijo, hoy me voy a entregar a Cristo y no me importa morir por Cristo, voy a morir por Él. Y lo mataron por ser cristiano. Por eso Expedito su nombre. Ya, ahora me voy a entregar. Pero la gente no ve eso. ¿Qué es lo que ve? Ven los santos como si fueran genios mágicos que me van a dar cosas. Quiero que me den cosas. Quiero que me solucionen los problemas. Punto, ya está. Pero no me van a pedir imitarlo. No, eso ya no. No quiero saber nada. Bueno, ese culto es pagano, no cristiano. El culto cristiano de los santos lleva a imitar a Jesucristo. Lleva a darme cuenta que la fuente de la gracia es Jesucristo y que ellos están en la vida eterna y me están llamando a imitarlo. Por eso la iglesia celebra a los santos. Porque es un continuo despertador y recuerdo de la imitación de Jesucristo. Por eso la Virgen es la reina de los santos, porque se ha destacado en su entrega total a la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cuando le dijeron, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Dio gloria a Dios, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. El poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo, y su misericordia permanece en sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Por eso, queridos hermanos, al ver a la Virgen y a los santos, vemos a Jesucristo obrando con todo su poder y majestad. Nos alienta a adorar a Jesucristo, nos alienta a ver los frutos de la redención de Jesucristo, nos alienta a seguir adelante para sufrir por amor a Jesucristo, porque estamos llamados a la vida eterna, estamos llamados al cielo, y los sufrimientos de la vida presente, como dice el apóstol San Pablo, no se pueden comparar a la gloria futura. Si esto lo creyéramos de verdad, viviríamos de otra manera. Por eso, queridos hermanos, hoy acudimos a la gloriosa Santa Filomena, Virgen y Mártir, pedimos su poderosa intercesión, pedimos que ella interceda ante Cristo para tomar conciencia de lo que estamos perdiendo en la vida eterna, de la mediocridad de nuestras vidas, para que nos salvemos y para que tomemos conciencia del valor que tiene la misa, los sacramentos, del valor que tiene la oración, del valor que tiene el sagrario. Valoren el sagrario y el altar que tienen. No en todos los lugares tienen misa todos los días. No en todos los lugares tienen un sagrario para adorar el Santísimo Sacramento. No en todos los lugares tienen 2 sacerdotes que los atiendan todos los días. Valoren, no vivan mediocres, no sean tibios. Hoy lo escuchan de mí, de mi boca, pero lo terrible será escucharlo de Jesucristo en su juicio, ya no del Padre Ariel, de Jesucristo. Yo soy un intermediario nada más. Yo no he muerto por ustedes. Cristo murió por ustedes. A Él le tienen que dar cuenta. Yo simplemente me estoy haciendo como un micrófono de Cristo, transmisor de lo que les estoy diciendo. Él los va a juzgar, no yo. Por eso, queridos hermanos, tomemos conciencia. Dios ve la conciencia. Dios ve el interior del hombre. Dios ve nuestras intenciones. Y eso juzgará a Jesucristo. Te quiere salvar. Pero quien te creó sin ti no te salvará sin ti, como otras veces lo hemos recordado que dice San Agustín. Si tú no quieres ser salvo, si tú no quieres la redención de Cristo,
Cristo no entrará en ti. Si te encierras en tu dolor, si te encierras en tu pecado, si te encierras en tus debilidades, en tus miserias, si te encierras en esa famosa frase que la gente se escuda, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Mucha gente dice eso, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Listo, entonces ya me quedo cómodo ahí para no cambiar, no luchar. Pero si Dios me entiende, Dios misericordioso, ¿qué misericordia estás hablando? ¿La misericordia que perdona para que cambies? ¿O la misericordia falsa, manga ancha, para que te haga la vista gorda de los pecados y sigas pecando tranquilo? Total, igual te va a dejar entrar al cielo. Esa misericordia no viene de Jesucristo. La verdadera misericordia que nace del corazón de Jesús es una misericordia que perdona para que cambies de vida, no para que sigas en lo mismo. Queridos hermanos, tomemos conciencia de esto y pidamos a la Virgen y Mártir Santa Filomena, que consagró su vida a Jesucristo y murió por la virginidad en honor de Jesucristo, interceda ante la Virgen Santísima y con el rezo del Santo Rosario podamos dar una respuesta a Cristo, para que cuando nos presentemos al tribunal de Jesucristo podamos escuchar de Él: venid benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino de los cielos. Y no aquella frase que no nos va a gustar escuchar: id malditos al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. ¿Qué es lo que quieres escuchar? Depende de las respuestas que des a la gracia. Santa Filomena, ruega por nosotros.